Damos la bienvenida a todos nuevamente. Vamos a estar tratando otro tema nuevo, siguiendo la secuencia que tenemos allí en Lucas, el capítulo 12, donde el Señor Jesucristo está haciendo varias advertencias sobre diferentes situaciones. Y en esta ocasión vamos a estar leyendo en el capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 3. Y dice Evangelio de Lucas 12, 1 al 3. En esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y en esta ocasión tenemos una nueva advertencia que ocupa acá en el Evangelio de Lucas el primer lugar, y es la advertencia sobre la hipocresía. Y a manera de introducción tenemos que en estos versículos el Señor hace esta advertencia a sus discípulos sobre el cuidado que debe tener el discípulo de caer en la hipocresía. La hipocresía no es otra cosa que una falsedad espiritual. La hipocresía no es otra cosa que una mera apariencia de manifestación de vida piadosa. Y por ende, entonces, el Señor Jesucristo pues está haciendo esta advertencia a sus discípulos y nos la está haciendo a nosotros acerca de guardarnos de este pecado que tiene que ver con la hipocresía. Y vamos a estar mirando tres razones que el Señor da en versículo 1, versículo 2 y versículo 3. El Señor va a presentar tres razones de por qué el discípulo debe guardarse de este pecado, que es la hipocresía. Entonces tenemos en primer lugar allí la primera razón que el Señor está dando sobre esta advertencia que él hace sobre la hipocresía. Y lo tenemos allí en versículo 1 del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, donde leemos nuevamente: en esto juntándose por millares la multitud, tanto que a unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y la primera razón que el Señor está dando a sus discípulos y nos está dando a nosotros sobre esta advertencia es porque era lo que caracterizaba a los fariseos. La hipocresía era algo que caracterizaba a este grupo religioso en los tiempos del Señor, y por ende el Señor lo coloca aquí como primera razón, porque era lo que caracterizaba a los fariseos, y por ende entonces ellos debían de guardarse de este pecado. Y allí lo tenemos en el versículo 1, en la última parte: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí vamos a considerar algunos puntos. En esta primera razón vamos a considerar algunos puntos que nos van a ayudar a mirar en las áreas en las cuales los fariseos manifestaban
su hipocresía. Y es en las mismas áreas en las que un creyente, un discípulo del Señor, lamentablemente puede manifestar la hipocresía si no se cuida de ella. Tenemos entonces en el punto A que manifestaban su hipocresía en sus oraciones. Y para ello tenemos Mateo 6:5. Y dice, y cuando ores no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí tenemos que la hipocresía de los fariseos se manifestaban al orar. Lo hacían de una manera visible para mostrar a los hombres que oraban, cuando en realidad su vida era contrario a lo que ellos pretendían manifestar en las oraciones públicas. Y hay unas citas en Lucas 18, 10 y 14 y Mateo 23, 14, donde tenemos que se manifestaba lamentablemente la hipocresía de los fariseos. No vamos a leerlas, solamente las dejo allí para que ustedes las puedan leer, pero esa era una de las áreas en las cuales se manifestaba la hipocresía de los fariseos. Y por ende el Señor estaba dando esta primera razón para que los creyentes, los discípulos, se guardaran de la hipocresía, porque era algo que caracterizaba a los fariseos de la época del Señor Jesucristo. En el punto B tenemos que manifestaban su hipocresía en ayunar. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. En esta área también los fariseos manifestaban su hipocresía, porque no lo hacían para el Señor, lo hacían era para mostrar a los hombres. Y cuán fácil es caer en esto, en lo cual los fariseos habían caído en la época del Señor Jesucristo. Y no estamos en contra de el ayunar, pero sí estamos en contra de aquellos que lamentablemente lo hacen simplemente para mostrarse a los hombres. Y eso es lo que el Señor está condenando aquí en Mateo, el capítulo 6 y el versículo 16. Esto era otra de las formas en las cuales se manifestaba la hipocresía de los fariseos. En el punto C tenemos que manifestaban su hipocresía cuando enseñaban. Mateo 23, 2 y versículo 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos manifestaban su hipocresía en lo que enseñaban, porque no lo estaban practicando en sus vidas personales. Y cuando el individuo enseña, pero no aplica, su enseñanza no es consecuente con su vida, está llevando lamentablemente una vida de hipocresía. Por ende, el escritor al libro de los Hechos, Lucas, en el capítulo 1 y versículo 1, está diciendo que lo que el Señor empezó a hacer y a enseñar. Es interesante notar cómo Lucas está transmitiendo el ejemplo del Señor y está diciendo que el Señor empezó a hacer y a enseñar.
Y yo creo que la mejor forma de enseñar de nosotros es a través de lo que hacemos, de lo que vivimos, más no de lo que hablamos. Y aquí tenemos que esta era otra forma en la cual se manifestaba, en la cual afloraba la hipocresía de los fariseos. Que el Señor nos guarde de caer en esta misma práctica en la cual los fariseos en los tiempos del Señor habían caído. Tenemos en el punto D que manifestaban su hipocresía en sus diezmos. Dice Mateo 23, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y en sus diezmos estaban manifestando su hipocresía. No porque fuera algo malo que estuviesen haciendo al diezmar. El asunto estaba en que solamente estaban observando esa parte que estaba mandada en la ley. Solamente se estaban enfocando en esa partecita de la ley que eran los diezmos. Pero la ley no solamente estaba enseñando al pueblo de Israel sobre los diezmos. La ley también estaba enseñando sobre la justicia, hacer justicia al huérfano, a la viuda. Y eso estaba lamentablemente ausente en la vida de los fariseos, porque el Señor les acusó que devoraban las casas de las viudas. Y no solamente estaban dejando a un lado la justicia, sino también la misericordia. Se habían vuelto insensibles frente a las necesidades humanas. Se habían vuelto insensibles frente a la condición de falencia del ser humano y también en cuanto a la fe. Entonces, en este sentido, es que el Señor les está acusando de hipocresía, porque solamente estaban observando una parte de la ley, pero la otra parte la estaban ignorando, que la ley contenía también hacer justicia, misericordia y también la fe para con Dios. Y lamentablemente es muy fácil caer en esta misma condición en la que los fariseos habían caído. Cuando hacemos énfasis en una parte de lo que está mandado en las Escrituras, pero la otra la ignoramos. Y debemos de tener mucho cuidado en cuanto a esto, porque a veces nos hartamos de observar ciertas reglas, ciertos mandatos, pero otros o la gran mayoría de ellos lo queremos ignorar. Y aquí entonces era una forma en la cual se manifestaba, en la cual estaba aflorando la hipocresía de los fariseos. En el punto E, tenemos que manifestaban su hipocresía en una vida de apariencia. Y allí lo tenemos en Mateo 23, 25, 26 y 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Y aquí vemos que el Señor toma dos ejemplos para tratar de ilustrar la hipocresía de los fariseos
de su tiempo. Y está diciendo que su vida es como un vaso que se le trata de limpiar simplemente por fuera. Y también la segunda ilustración es la de un sepulcro que está bien adornado externamente, pero por dentro está lleno de carroña, está lleno de huesos descompuestos. Y así es la vida de un individuo cuando trata de manifestar una vida de piedad, pero simplemente externa. Y el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, habla acerca de eso, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esa era lamentablemente la vida de los fariseos. Y es allí donde tenemos que tener cuidado de tratar de vivir la vida cristiana simplemente desde un punto de vista externo, pero no interno. Y aquí tenemos que el Señor Jesucristo está mostrando otra área en la cual la hipocresía de los fariseos se manifestaba. Vamos a pasar a la razón número 2 que el Señor nos da para dar esta advertencia sobre la hipocresía. Y la razón número 2 que el Señor nos presenta aquí, por la cual debemos de cuidarnos de la hipocresía, es porque llegará el día en que se manifestará la verdad. Y eso lo dice Lucas 12 y versículo 2. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y tenemos aquí entonces que el Señor Jesucristo está diciendo y haciendo esta advertencia sobre la hipocresía en base de que llegará el día en que se manifestará la verdad. Y para ello vamos a estar leyendo Gálatas el capítulo 6 y versículo 7 y también Proverbios 22, 8. Dice Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es el principio que el apóstol Pablo está colocando aquí cuando escribe a los Gálatas. Y el Señor ya lo ha dicho allá en el Evangelio de Lucas, porque no hay nada oculto que no haya de descubrirse. Y en Proverbios 22:8 dice, el que siembra iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Por ende, tenemos que tener cuidado y atender esta advertencia que el Señor está haciendo sobre la hipocresía, porque llegará el día en que se conocerá la verdad. Y usted y yo quizás hemos visto experiencia de eso, de hombres y mujeres que no han sido honestas o honestos en su vida espiritual, en su vida cristiana con el Señor. Y ha llegado el momento cuando ha salido a la luz la realidad de lo que estaban viviendo en su condición espiritual delante del Señor. Y por ende debemos hacer un pare, una reflexión en nuestra vida y preguntarnos qué clase de vida cristiana estamos viviendo, de apariencia o estamos viviendo una vida cristiana real en nuestro diario vivir. Y allí tenemos la segunda razón sobre la cual el Señor está haciendo esta advertencia sobre la hipocresía. Pasamos a la tercera razón que el Señor nos da
de por qué usted y yo debemos de guardarnos de la hipocresía. Y lo tenemos allí entonces en Lucas 12 y versículo 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Y la tercera razón que el Señor da sobre esta advertencia que él hace sobre la hipocresía es porque Dios lo sacará a la luz. Y por ende debemos de guardarnos de este pecado, que era algo que caracterizaba, como mirábamos en la primera razón, a los fariseos. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y Eclesiastés 12, versículos 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y allí en versículo 14 está dándonos la razón de por qué debemos de guardar sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí tenemos entonces estas tres razones por las cuales usted y yo debemos de guardarnos de la hipocresía, que como mirábamos, en primer lugar, es algo que caracterizaba a los fariseos y por ende debía de tenerse cuidado, porque el Señor les había confrontado, el Señor les había acusado por esta conducta y por ende el Señor quiere que usted y yo seamos guardados de aquello por lo cual el Señor reprendió a este grupo de religiosos de sus días. Y mirábamos la segunda razón por la cual usted y yo debemos de ser guardados de la hipocresía, porque llegará el día en que se manifestará la verdad. Tarde o temprano va a salir a luz la vida cristiana que nosotros estemos viviendo. El apóstol, escribiendo también a Timoteo, le dice que los pecados de algunos hombres se manifiestan antes que vengan a juicio, mas a otros se les conoce después. Y allí tenemos que la segunda razón que el Señor da es que llegará el día en que se manifestará la verdad. Y la tercera que hemos considerado, la tercera razón, es porque Dios lo sacará a la luz. Que el Señor nos ayude y que a través de estos textos bíblicos que hemos considerado, pues podamos considerar nuestra vida y examinarla a la luz de las Escrituras y mirar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana delante de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos ser sinceros, podamos ser transparentes en cuanto a nuestra vida cristiana. Que el Señor pues nos ayude.